Hola, ¿qué tal? Soy Vicente del Prado Ruza, profesor de la Universidad Europea de Madrid, también profesor de secundaria y bachillerato, pero sobre todo, y esa es la justificación de mi presencia aquí, doctorando por la Universidad de Salamanca y codirigido por Antonio Jesús Pinto Tortosa, el compañero con el que presento esta ponencia, aunque disculparán su ausencia por cuestiones de carácter laboral y profesional. Así que asumiré yo la explicación de la ponencia. Se trata de una ponencia basada en algunas de las conclusiones finales a las que he llegado en el proceso de investigación de la tesis doctoral, que giraba en torno a los efectos de la pandemia. De ahí el título de la presente ponencia. Educación en crisis, la dimensión emocional como eje integrador en la transformación educativa pospandémica. Y sin más dilación, comienzo con el contenido específico y concreto de esta ponencia. Empezaremos diciendo que esta ponencia, lo acabo de mencionar, se basa en un viaje que ya comenzó hace unos años, en este caso en el año 2020, y que aunque no ha terminado, está muy cerca de terminar, ya que veo el horizonte al alcance de la mano. Como todo viaje, tiene un destino final, tiene escalas intermedias, sigue o hace un camino. Ese es el significado de la palabra método, ¿no? En griego, que no siempre es el más corto. De hecho, son ya 5 años los que llevo con esta investigación, pero que va configurando el mapa del trayecto. El viaje no ha terminado, como decía, pero si echamos la vista atrás, es fácil recordar un montón de paisajes visitados y disfrutar de anécdotas vividas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en esta ponencia, ¿no? Echar la vista atrás e intentar presentar la vuelta a casa después de ese viaje y los recuerdos más relevantes de la experiencia vivida. Todo comienza con la pandemia, que aunque tenemos lejos y a veces creo que la hemos olvidado, basta pensar para darnos cuenta de que todavía está presente de alguna manera, ¿no? El 11 de marzo de 2020, todos los centros educativos en España se cierran y la sociedad queda confinada de manera indefinida, ¿no? En el ámbito educativo, en el contexto en el que nos movemos, la situación cambió drásticamente. De un día para otro, los docentes se vieron obligados a crear, si es que se puede usar esta palabra, procesos de enseñanza en los que les faltaba el elemento más fundamental, ¿no? Que es la presencialidad de sus alumnos. De repente nos encontramos sin alumnos, el entorno del aula se traslada a los hogares y coexisten dos modelos de enseñanza que jamás se habían vivido en enseñanzas medias, ¿no? Que son la enseñanza presencial y la enseñanza virtual, lo cual supuso un reto para toda la comunidad educativa. Y ahí es donde centraré en gran parte de la investigación, ¿no? En la respuesta de la comunidad educativa a este reto que nos plantea la pandemia. Pero quiero dejar, antes de continuar, una pregunta que de alguna manera será recurrente y que no sé si contestaremos. ¿Qué hemos aprendido realmente sobre educación, ¿no? Que es lo que nos ocupa durante esta crisis global? Bueno, pues la investigación doctoral se sitúa en este entorno de crisis de la pandemia y tiene como objetivo fundamental, como objetivo general, pues analizar, describir, interpretar y valorar la presencia y uso de las nuevas tecnologías. Ese es el elemento novedoso con la pandemia o novedoso obligatorio con la pandemia en el Real Colegio Santa Isabel la Asunción. No se trata de un estudio de caso. Como forma de adaptación ante la situación educativa provocada por la COVID-19. La intención de la investigación era acercarse, como decía antes, a las opiniones de la comunidad educativa y a los procesos descriptivos de alumnos, profesores y familias, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se desarrollaron sobre todo después del confinamiento y con la semipresencialidad que se adquirió en gran parte de las comunidades autónomas en España. Por lo tanto, la investigación se concentra en la confluencia entre la tecnología, la enseñanza como proceso y la pandemia como situación no buscada, pero que modificó
fuertemente todos los procesos de enseñanza. El método por el que se optó en la investigación es un método de carácter etnográfico, puramente cualitativo, y que pretende afrontar el problema que hemos mencionado en el objetivo general desde un estudio de caso. Ya decíamos, un centro de educación secundaria bachillerato integral, porque también tiene infantil y primaria, ubicado en Madrid. Este enfoque etnográfico, cercano a la experiencia real donde se produce, en el propio centro educativo y con los miembros de la comunidad educativa, hace que se mantenga, y era uno de los objetivos que se buscaba desde el principio, el máximo respeto a la voz y mirada de los protagonistas del estudio, que no son otros que los profesores, las familias y los alumnos. Ese proceso etnográfico, como es habitual, viene marcada por una serie de elementos que tienen que ver con el gráfico que se puede ver en la diapositiva, ¿no? La negociación, ingreso en el campo, es quizá el elemento que más costó en un primer momento en todo el proceso de investigación. No fue fácil el acceder a ese trabajo de campo, que sería el segundo elemento, y que nos permitía empezar con las entrevistas de carácter semiestructurado, la observación participante y los diarios de observación, que más tarde permitirían el análisis de todos esos datos de carácter cualitativo unido a una serie de análisis documentales también, y que dan pie a lo que será cuando sea el informe final en forma de tesis doctoral. La recogida de datos pasó a ser quizá el elemento más extenso en el tiempo y que más duración tuvo, ¿no? Se utilizaron diversas técnicas, fundamentalmente la observación participante y las entrevistas de carácter semiestructurado, que ya he dicho, a los tres agentes de la comunidad educativa. Se usaron una variedad de técnicas fundamentalmente para poder también realizar un proceso de triangulación que permitiera dotar de validez y fiabilidad a los datos obtenidos en esas entrevistas a través de la observación y el análisis documental. La muestra de estudio está formada por alumnos desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, fundamentalmente por aquellos niveles en los que se sufrió todo el tema de la semipresencialidad. Las fases de la investigación, como suele pasar en cualquier proceso de investigación cualitativa, comenzaron con una fase preparatoria, un trabajo de campo, que es el verdadero proceso etnográfico, y un extenso también proceso de análisis de datos, que es la que realmente se convirtió en la dimensión etnográfica y en la búsqueda de sentido. Esta fase de análisis podemos interpretarla desde tres niveles, fundamentalmente. Tres niveles basados en las claves del análisis etnográfico, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con una tarea inicial de codificación y categorización, ardua y complicada, aunque en algunos momentos pudimos ayudarnos de Atlas T, que es un programa de investigación cualitativa. Pueden ver los datos en la ficha, el número de códigos, de citas y de categorías iniciales era desbordante. Llevamos toda esa información a una segunda parada, como las he llamado, buscando redes y relaciones para poder reducir todo a 18 familias temáticas y a 3 niveles de explicación causal, que por último terminaron en 6 vectores de significado que a su vez se sintetizaron en 3 grandes dimensiones de significado. Esta es la interpretación causal a la que hacía mención hace un momento, de los 68 códigos que resultaron del fusionado final. Se elaboró una explicación causal que tenía como elemento fundamental 18 familias o campos temáticos, que fueron los que analizamos en profundidad desde todos los datos obtenidos por las entrevistas. Entendemos que la semipresencialidad fue el efecto directo provocado por la pandemia. Eso modificó el proceso de enseñanza-aprendizaje por la incorporación obligatoria de la tecnología y su presencia, fundamentalmente en forma de plataforma virtual, lo cual provocó, entendidas como consecuencias, pues una serie de elementos que alteraron ese proceso de enseñanza. Ahí pueden ver algunos de esos elementos, como los procesos de atención, las pérdidas y ausencias, dificultades, grupos, rutinas, relaciones. Estas familias
representarían grandes categorías de análisis que sentaron la base fundamental de toda la interpretación etnográfica. Esta interpretación causal, perdón, nos llevó a esos 6 vectores de significado que, siguiendo rutinas sociológicas, se concretaron en la experiencia, la acción, las cosas como realidad, las relaciones, los mundos sociales y la interacción, y el espacio y las localizaciones, que fueron a su vez sometidos a otro proceso de síntesis para llevar en última instancia toda la interpretación de los datos a 3 dimensiones de significado, que a su vez se simplificarían en una sola dimensión, que es la que da título a esta ponencia y que se convirtió en el eje fundamental de la investigación de doctorado. Estas dimensiones de las que hablo son la dimensión tecnológica, la dimensión pedagógico-curricular y la dimensión emocional. Es evidente que la tecnología formaba parte de toda la investigación porque fue la gran novedad a la que nos obliga la pandemia. Ese aporte tecnológico tuvo consecuencias a nivel pedagógico, fundamentalmente desde el proceso de enseñanza, y el gran descubrimiento de la investigación tiene que ver con la dimensión emocional, que parece presentarse como un elemento integrador de todo el proceso de transformación vivido durante la pandemia y sobre todo después de la pandemia, que es donde se centró la investigación. A partir de ahí terminaremos esta ponencia con 3 grandes conclusiones que yo creo que sintetizan gran parte de los resultados que se han obtenido a través de la investigación. El primero sería la emergencia de la dimensión emocional. La emergencia de lo emocional quedó focalizada en la capacidad de absorber esta dimensión emocional y dar sentido a las respuestas ante el uso intensivo de la tecnología y las modificaciones del currículo. La tecnología pasó a ser la herramienta fundamental y el currículo tuvo que flexibilizarse. Y lo que planteo desde esta investigación es que lo emocional supo agrupar e integrar esos 2 grandes elementos, haciendo que situaciones afectivas como la incertidumbre, el miedo, la adaptación, se convirtieran en conceptos que atravesaron de arriba a abajo el uso de las tecnologías a través de nuevas estrategias pedagógicas y que convirtieron lo emocional en un verdadero eje transversal determinante, ya digo, de esos elementos tecnológicos y de esos elementos curriculares y pedagógicos. La dimensión emocional, por tanto, no solo actuó como una respuesta a los desafíos de la pandemia, sino que se erigió como una síntesis de las experiencias vividas en las dimensiones tecnológica y curricular. Por lo tanto, este primer elemento es fundamental y es la emergencia de lo emocional como aspecto clave para interpretar la transformación post-pandémica. Otro elemento fundamental fue cómo lo emocional se convirtió en una síntesis de transformación educativa, ¿no? La dimensión emocional se entendía y se entendió y la entiendo como un motor de cambio que permitió a los agentes de las comunidades educativas y a las propias comunidades educativas replantearse objetivos, métodos. Las emociones evolucionaron, progresaron a lo largo de la pandemia y marcaron un ritmo y una dirección de cambio educativo que demostró que lo emocional no solamente tiene que ver con aspectos subjetivos, sino que también pueden ser elementos que transformen la educación, convirtiéndola en un modelo con características mucho más claras y asociadas a la flexibilidad, la inclusión y la humanización de los propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la conclusión final tiene que ver con cómo interpretar la pedagogía y la emoción. La experiencia pandémica dio lugar a una pedagogía en la que las emociones se integran como un componente esencial del aprendizaje. La sensibilidad emocional se convierte en un objetivo pedagógico en sí mismo, y eso es sumamente relevante. Y se transforma la función educativa en un ejercicio de acompañamiento integral y de desarrollo humano. La pandemia reveló la necesidad de una pedagogía que integre explícitamente la dimensión emocional en el proceso de enseñanza. Algo que yo creo todos sabemos, pero que la pandemia ha puesto encima de la mesa casi de manera irremediable. Este es el punto de vista que creo que deberíamos asumir como conclusión final, y es que la respuesta emocional no se convierta en algo temporal y pasado asociado
a la crisis de la pandemia, sino que sostenga en el tiempo y que se adapte a los contextos educativos que puedan venir en un futuro. Y sin más, y apurando los 15 minutos, quisiera terminar agradeciendo al proyecto Logos la posibilidad de poder haber participado en este maravilloso congreso y a cualquiera que escuche esta grabación en vídeo y pueda mostrar cierto interés.